dice la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Puede tomar asiento glorificando al Señor en esta mañana. Y esta mañana quiero enseñarle bajo el título Jesús es. Jesús es. Cosas que Jesús es. Atributos que Jesús es, que Jesús tiene, ¿cierto? Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo significa hasta lo más alto. Es decir, no hay nada que pueda ser más alto que la exaltación que Dios le dio al nombre de Jesús. Y dice que le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora, usted y yo como cristianos regularmente hacemos todo en el nombre de Jesús. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, andamos en el nombre de Jesús, y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero yo quiero invitarle en esta mañana a que piense, a que medite en lo que realmente eso significa. ¿Cuál es el poder que hay en el nombre de Jesús? Porque nosotros terminamos una oración y decimos en el nombre de Jesús, amén, que así sea. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es el poder que hay en Jesús? Por eso comenzaba esta enseñanza con ese texto, para que pensemos y tengamos en nuestra mente que Dios lo exaltó hasta lo sumo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, y cualquier autoridad, reino, trono, dominio, poder que exista en este mundo se tiene que postrar delante del nombre de Jesús. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios que tenemos. Muchas cosas pueden hacerse en el nombre de Jesús, y yo le voy a contar una historia que es cierta, pero es muy cómica. A mí me daba mucha risa solo de pensarlo, porque yo nunca lo habría hecho. Yo estaba en Barranquilla, eso fue hace varios años, y un amigo de nosotros que se llama David, él tiene delirios de argentino, habla como argentino, camina como argentino, cuando juega a Argentina se pone la camiseta, él es el más argentino de todos, nunca ha ido a Argentina, pero él es el más argentino de todos. Ese día estábamos jugando fútbol, él era el que organizaba los partidos de fútbol. Entonces nosotros íbamos a la iglesia y había un colegio, entonces en la cancha del colegio jugábamos. Y bueno, pasábamos un tiempo muy chévere. Un día salimos de la iglesia y había una joven que iba caminando, y la iglesia, pues por ahí por la iglesia era una calle bastante sola, y salió un muchacho con un cuchillo y la atracó, le quitó el bolso y salió corriendo. Nosotros lo vimos y nos miramos y salimos corriendo detrás de él. Entonces estábamos correteando al ladrón, cuando de pronto el tipo se voltea y nos amenazó con el cuchillo. Y esto yo nunca lo habría hecho, él lo hizo. Y él lo miró y dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. Y el tipo se quedó así y salió corriendo otra vez, y nosotros salimos corriendo detrás de él. Luego el tipo se montó en un bus, nosotros nos montamos en el bus, ahí entre el bus todo el mundo lo cogió, le quitaron el cuchillo, le devolvieron el bolso a la muchacha, al señor lo golpearon bastante, nosotros no lo golpeamos pues, pero la gente sí lo golpeó, nos dijimos: es ladrón, y la gente lo golpeó. Pero en ese momento él entendió que había poder en el nombre de Jesús. A mí no me ocurrió hacerlo, de pronto se hubiera tropezado, se habría caído, no sé qué habría pasado. Pero cuando él se volvió a atacarlo, él lo reprendió en el nombre de Jesús así, pero lo miró y lo señaló y dijo: te reprendo en el nombre de Jesús. David está loco, yo pensé, David está loco. Pero el tipo se detuvo y le dio miedo y siguió corriendo. Ahora, nosotros dos no metíamos mucho miedo, ¿no? Yo mido 1,68, David mide menos que yo, éramos todos chiquiticos, el tipo era más bien grande. Pero algo pasó que él nos tuvo miedo, ¿cierto? Hay cosas en el nombre de Jesús, hay tanto poder en Jesús y tantas cosas que Jesús hizo, de las que nosotros a veces no disfrutamos porque o no las sabemos o no las creemos. Y sabemos y decimos muchas cosas, y el Señor es mi sanador, y el Señor es mi protector, y el Señor, pero no las creemos. Así que yo quise traerle algunas historias de la Biblia, de cosas que Jesús hizo, para que usted y yo sepamos y recordemos y creamos en lo que Dios puede hacer.
La primera cosa que Jesús es que Jesús es sanador. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 52. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Mientras todavía hablaba, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sanada. Cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que la niña había muerto, pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Aquí hay dos historias que me gustan muchísimo y que me hablan de un Jesús sanador. Primeramente llega un señor que se llama Jairo y dice que es un principal de la sinagoga. Dice que es un tipo importante, alguien a quien la gente escucha. Un principal de la sinagoga era alguien que quizás estaba allí, que enseñaba, que compartía con la gente, que les instruía en las palabras, que les daba instrucciones en los temas de los sacrificios y de las cosas que debían hacer. El hombre sabía, entendía y conocía de la cultura judía y la gente a su alrededor lo veía, lo admiraba. Jairo era un tipo que quizás tenía muchos amigos, que quizás se sentaba con los gobernadores, que hablaba con ellos. Era un tipo importante, pero hoy estaba teniendo una dificultad y una necesidad que ni todo el poder, ni toda la influencia que él tenía, ni todas las cosas que él había alcanzado lo podían ayudar. Y era que su hija estaba muriendo. Su hija estaba enferma al borde de la muerte y él, no teniendo más nada que hacer y no sabiendo a quién más acudir, acude a Jesús y le dice: maestro, bueno, se está acercando a él para decirle: maestro, necesito que sanes a mi hija, pero dice que la multitud le apretaba. Y en medio de esa historia hay otra historia que ahorita voy a contarte. Pero cuando todo estaba pasando, mientras Jesús todavía estaba hablando y diciéndole algo a alguien más que no era Jairo, alguien de la casa de Jairo llega y le dice: Jairo, ya no molestes más a Jesús, tu hija ya murió, ya no hay más nada que hacer. La Biblia dice que Jesús lo oyó. Jesús escuchó esas palabras y dijo: tranquilo, ella no está muerta, solo está durmiendo, vamos donde ella. Y se fueron todos a la casa de ella. Cuando llegaron, estaban allí los familiares llorándola porque la niña había muerto. Jesús entró hasta la habitación, llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, llevó al papá y a la mamá de la niña y les dijo: no se preocupen, ella está bien. Y a la niña le dijo: levántate. Y ella se levantó. Dice que su espíritu volvió a ella y ella se levantó. Aparentemente, cuando uno resucita le da hambre. Jesús dijo: denle de comer. Yo vivo resucitado todo el tiempo, a mucha hambre. Y le dijo: no le digan a nadie esto que ha pasado. Jesús se acercó a donde un señor que lo tenía todo, que era influyente, que tenía poder, que tenía autoridad sobre el pueblo, que era alguien admirado, alguien respetado, porque tenía una necesidad, y se acercó a Jesús. Ahora también nos cuenta la historia de una mujer que por 12 años había padecido flujo de sangre. 12 años en lo que esta mujer no sabía que era que alguien la tocara, que alguien la abrazara, porque nadie la podía tocar porque era inmunda. Y esta mujer, que no podía tocar a nadie,
se arriesgó a ir entre una multitud de gente a la que no podía tocar, pero ella dijo, bueno, ¿qué le hace? Yo voy. Seguramente los tocó, dice que la multitud estaba apretando a Jesús. Ella ni siquiera habla con él, ella así como por donde pudo se acercó, tocó el borde de su manto y la Biblia dice que en ese instante fue sana. Jesús lo sintió, él iba caminando y como, uy, algo pasó aquí, que alguien me tocó. Señor, ¿cómo que alguien te tocó? ¿Tú no ves que todo el mundo está tratando de tocar? Que la multitud te está apretando. No. Alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. La señora fue como, Señor, fui yo. Y le contó lo que estaba pasando. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Jesús sabía por todo lo que esta mujer había tenido que pasar. Jesús entendía que por 12 años ella había estado completamente sola y marginada. Jesús entendía que ella había padecido dolor. Y ahora lo que yo quiero decirte con estas dos historias es que tenemos a un Dios sanador. A un Dios que no le importa si tú eres alguien importante y estás arriba y eres el principal de alguna cosa y la gente te admira y la gente te hace favores, o si has sido marginado y has sido rechazado y has estado lejos y has estado donde nadie quiere tocarte. A Dios no le importa si eres alguien con influencia, estudiado, instruido, o si eres alguien que no tiene un nivel educativo muy alto, o si eres alguien que no tiene mucho dinero. Jesús puede sanar desde una niña muerta hasta una mujer con flujo de sangre. A Jesús no le importa el tamaño de la enfermedad, a Jesús no le importa tu condición social, a Jesús no le importa tu preparación académica. Jesús es nuestro sanador, seas quien tú seas. Solamente necesitas acercarte a Él y buscarlo. Solamente necesitas acercarte a Él y tocar el borde de su manto. Solamente necesitas decirle una oración sencilla y Él la va a escuchar. No necesitas acercarte a Él con palabras elaboradas. No necesitas acercarte a Él con estudios bíblicos, teológicos avanzados. Solamente con un corazón dispuesto, con un corazón necesitado y con un corazón que no importa su condición, que no importa si es el principal de la sinagoga o la mujer que está declarada en condición de inmundicia, se acercan a Él y le dicen, yo te necesito, yo te necesito. Es todo lo que necesitamos hacer, es todo lo que necesitamos saber. Nuestro Dios es sanador, puede sanarnos, puede liberarnos de la enfermedad, pero tenemos que creerlo. Amén. Número 2, Jesús es nuestro proveedor. Marcos capítulo 6, de los versículos 30 al 45, nos cuenta una historia que no se la voy a leer ahora. Apunte la cita, usted la puede leer en su casa. Dice que Jesús llegaba a un lugar y que la gente lo había perseguido. Jesús se había ido, había cogido el barco y todo, y la gente se fue corriendo detrás de él. Y cuando él llegó a donde iba a llegar, encontró una multitud de gente muy grande. Y dice que tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Los vio por allí y comenzó a sanar a los que estaban enfermos, comenzó a hablarles, a enseñarles. Y ya se iba haciendo tarde y los discípulos dijeron, Señor, mira, el lugar es desierto, esta gente nos persiguió bastante, tiene que devolverse. Yo creo que ya va siendo hora de que los mandemos para la casa porque no hay para darles de comer. No tenemos para darles comida. Jesús dijo, no, pero denles de comer. Señor, no hay. ¿Qué tienen ustedes? Señor, hay unos cuantos panes, unos cuantos peces. No hay mucho. Dijo, tráiganmelos. Ellos se los trajeron a Jesús. Y Jesús comenzó a repartir comida, La gente se organizó, los sentó en grupos de 50, en grupos de 100. Bueno, hizo todo pues allí la logística del tema. Y comenzó a dar comida. Y dice que comieron 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños, comieron 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces. Jesús tiene poder para proveer, no importa cuán grande sea la necesidad. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que el dinero no le alcanza. Y yo sé que hay algunos acá, porque yo lo hacía por lo menos. Yo decía, Señor, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto. Sacaba todas mis cuentas y decía, no me queda para el diezmo. No me queda para el diezmo. Y esa fue una lucha que yo tuve durante muchísimo tiempo.
Yo duré un tiempo en el que no estuve en la iglesia y me fui de la iglesia. Cuando volví a la iglesia yo saqué cuenta de todo el diezmo que no había dado y eso era una millonada. Yo, Señor, ¿qué voy a hacer? Era muchísima plata, yo no tengo para pagarte eso, Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que no le alcanza lo que tiene. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido que lo que tiene es poco para hacer lo que usted quiere hacer. Seguramente que sí, a todos nos ha pasado en algún momento, pero Jesús es poderoso para proveer mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o entender. A veces sentimos que lo que tenemos no es suficiente, pero Jesús con una poquita cosa, si se la traemos a Él, puede hacer cosas grandes y maravillosas. El Señor tiene suficiente para pagar nuestras deudas y para darnos más. El Señor tiene suficiente para darnos, para que ayudemos a quienes queremos ayudar. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido el deseo de ayudar a alguien, de darle a una familia necesitada, a una persona a la que yo quisiera bendecir, pero no tengo con qué. Pero nos ha faltado creer que cualquier cosa que tengamos, por poquito que sea, si la traemos a las manos de Jesús, Jesús puede hacer maravillas. Jesús puede obrar milagros para bendecir naciones, para bendecir pueblos, barrios, cuadras, ciudades. Jesús puede hacerlo. Ahora nosotros necesitamos creerlo. Nosotros necesitamos empezar a creer que tenemos un Dios que dice que es nuestro pastor y que nada nos faltará y que puede darnos para suplir cualquiera que sea la necesidad que tengamos. Tenemos un Dios que es poderoso para alimentar con 5 panes y 2 peces a 5,000 personas. Ahora no me pregunte si los peces estaban en viuda, estaban fritos, estaban sudados, yo no lo sé, pero si a mí Jesús me da un pescado, yo soy feliz. Y hablando de pescados, Lucas 5, del 1 al 11, nos habla de otra cosa y quería traer este contraste delante de ustedes, porque Jesús hizo suficiente para alimentar una multitud, pero Jesús también se preocupó de un solo hombre que estaba allí en Lucas 11, que se llama Pedro, y que de hecho le estaba haciendo un favor a Jesús, porque Jesús se montó en la barca, le dijo sepáralo un poquito, y el púlpito de Jesús, el atril de Jesús, era la barca de Pedro. Así que desde allí comenzó a enseñar y comenzó a predicar, y la gente le escuchó, y el servicio estuvo muy bonito. Y cuando Jesús se iba, le dijo a Pedro: Pedro, echa la red y pesca. Señor, ya toda la noche hemos estado pescando. Pedro, echa la red. Bueno, Señor, como tú me dices que la eche, yo la voy a echar. Y echó la red. Y dice que cuando iba a sacar la red, ¿a usted no le ha pasado eso? No pierde la dignidad cuando trata de abrir la ventana del bus y no abre. ¿No le pasa? No tengo tanto calor, mentira. Así fue Pedro, no pudo. Y sacaban, y llamó al otro para que lo ayudara. Y no, tuvieron que llamar a otro barco que estaba por allá. Y vinieron el barco. Y dice que sacaron los peces, y eran tantos peces que los barcos se estaban hundiendo. Porque el Señor también provee para nuestra necesidad personal. El Señor puede proveer y alimentar para 5,000 personas. Está bien, había una multitud y todos recibieron, todos se comieron su pescadito, su pancito, muy rico. Seguramente que eso, cuando el Señor lo multiplica, la sazón queda una cosa impresionante. Ya me dio hambre pensando en ese pescado. Pero Jesús también se preocupa del pescador que está solo, que puso su barca a disposición de él para que él enseñara, y no había pescado nada, y le dijo: echa la red porque vas a pescar. No se preocupe de qué va a hacer el Señor para proveerte y para bendecirte. Preocúpate por poner lo que sea que tengas a su disposición, y el Señor se encarga del resto. Lo que sea que tengas. Pedro tenía su barca, la puso a su disposición. El Señor vino, predicó, enseñó en ella. Ay, Señor, te vas a ir, no me vas a pagar. Pedro no le dijo eso, pero el Señor se hubiera podido ir. Ya enseñé, te bendije, recibe la palabra, mijo, que Dios te bendiga, y me voy. Pero el Señor no se fue. Dijo: Pedro, no has pescado nada, echa la red. Porque el Señor provee para aquellos que están dispuestos a entregarlo todo por Él. Número 3. Jesús es nuestro protector. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Ese día, caída ya la tarde, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos hasta la barca como estaba. Había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba.
Él estaba en popa durmiendo sobre un cabezal. Otras versiones dice sobre una almohada. El Señor estaba más o menos cómodo en la parte de atrás del barco durmiendo y el barco se estaba sacudiendo. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados y cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eran como paisas los discípulos, ¿no? ¿Quién pues es este que el viento y el mar le obedecen? Se montaron al barco, venían de estar enseñando y de estar compartiendo al Señor, de estar ministrando al Señor. Se suben al barco y se van. Jesús, que en su forma humana se cansaba, se acostó a dormir, estaba muy cansado. Y los discípulos están allí cuando comienza una tempestad, cuando comienza una tormenta, el barco se comienza a sacudir, las olas se hacen muy grandes y el barco se estaba inundando y ellos estaban achicando y sacando el agua y buscando qué hacer, cuando a alguno le ocurrió la gran idea de despertar a Jesús. Señor, no tienes cuidado, no te importa que nos estamos muriendo. Jesús se levantó. La Biblia no dice si se estiró, no, yo me habría estirado. Esta gente, qué hombre, dejen dormir. Se paró frente al mar. Dijo: cállese, deja la bulla, cálmate, sosiégate, dice mi versión, cálmate. Y dice que se calmó el mar, todo tranquilito. Y ellos lo miraban y decían: ¿quién es este que el mar le obedece? El Señor es nuestro protector. Alguien debería creer eso. El Señor es nuestro protector. El Señor va delante de nosotros y nos cuida. Los discípulos quizás estaban temerosos. Ellos no entendían que en el barco estaba el Señor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? Pero ellos no lo estaban entendiendo. Ahora escúchame bien, a veces somos rápidos para juzgarlos a ellos, pero a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, porque muchas veces en medio de las situaciones, dificultades y problemas, se nos vienen las cosas a la cabeza y le decimos: Señor, no te importa que me muero. Señor, no te importa que voy a perder el trabajo. Señor, no te importa que no tengo dinero para hacer esto otro. Señor, no te importa que estoy en un barrio peligroso y las cosas están pasando. Señor, es que no te importa. Eso le dijeron los discípulos a Jesús: Señor, no te importa que nos vamos a morir. Claro que le importaba, pero él sabía que estando en el barco nada iba a pasar, y le dijo al mar que se calmara y que se tranquilizara. A veces hace falta llegar donde el Señor a decirle: Señor, acuérdate que estoy aquí. Dios se acuerda, pero no importa. Usted dígale: Señor, acuérdate que estoy aquí, que estoy pasando por esto. Pero nuestra confianza debe ser que Él es nuestro protector. Los discípulos no estaban jugando a los pescadores, no estaban paseando, no estaban de tour. Ellos estaban sirviendo al Señor. Ellos estaban allí ministrando en la presencia del Señor. Dice que despidieron una multitud. Seguramente no estaban haciendo una obra de teatro, estaban predicando, estaban enseñando, estaban ayudando a Jesús en lo que Él hacía. Y ellos estaban allí con el Señor, pero ahora tenían miedo de que se iban a morir. Déjeme decirles algo, mi hermano. Cuando usted y yo estamos sirviendo al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Señor no te da cuidado que nos morimos. Claro que le da cuidado, Él sabe, pero Él tiene todo bajo control. Él no se despeina, o sea, no, tranquilo. No tienes cuidado de que perecemos. Ahora, pero así como el Señor, que es nuestro protector, protege a los que le servimos y protege y cuida a los que estamos trabajando para Él, hay una historia que a mí me gusta muchísimo, y es de las historias de la gracia de Dios que más me conmueve. Cuenta la Biblia, ya le digo dónde. Libro de Juan, capítulo 8, no lo vamos a leer, versículos del 1 al 11. Dice que había una mujer y que de pronto se armó una algarabía en el pueblo, una bulla pues, y toda la gente para allá y para acá, y traían a una mujer y le dijeron a Jesús: mira, a esta fulana
la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo del adulterio. Deje que eso le llegue. ¿Qué estaba haciendo la mujer cuando la encontraron? Estaba acostada con alguien que no era su esposo. Y se la llevaron a Jesús y le dijeron: mira, la ley de Moisés dice que a este tipo de mujeres hay que apedrearlas hasta que se mueran. ¿Qué crees que debemos hacer?, le preguntaron a Jesús. La Biblia dice que Jesús estaba escribiendo en la arena, en el suelo, pues. No dice si tenía una ramita o un palito o si era con el dedo, pero él estaba escribiendo en la arena. Jesús los miró. Yo sé que Jesús tuvo compasión de la mujer, lo sé. Dijo: bueno, el de ustedes que esté libre de pecado, que comience y tire la primera piedra. La Biblia dice que poco a poco comenzaron a irse. Jesús siguió escribiendo, como si no le importara mucho. Ya ustedes verán qué hacen, ¿no? Y cuando volvió a mirar, no había nadie sino la mujer. ¿Qué hubo? Y los que te juzgaban, que Señor, no, ninguno me condenó. Ok, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Si Jesús protegió a los discípulos en la barca de lo que podía ser una muerte segura si Jesús no hubiera estado allí, porque la tormenta se levantó y la barca se iba a hundir, a los ministros del Señor y a los que le servían, Jesús también protegió a una mujer pecadora. Así que escúchame bien lo que quiero decirte en esta mañana. No importa cuál sea tu condición, y no importa en dónde te has equivocado, y no importa en dónde le has fallado a Dios, Dios sigue siendo tu protector. Dios sigue siendo el que te levanta, el que te restaura, el que te perdona. Él te protege. No importa si eres el siervo de Dios que está allí, que va en la barca y que predica y que enseña con Él, o no importa si eres una persona común y corriente que simplemente se equivoca todos los días, como todos nos equivocamos todos los días, y llegó delante de Él y fue sorprendida en su pecado. Jesús también la protegió. Era la muerte segura para ella. La iban a lanzar piedras hasta que la mataran, con permiso de la ley. Pero Jesús salió en su defensa y le dijo: si ustedes son más santos que ella, comiencen a apedrearla. Ninguno se atrevió a hacerlo. Él es nuestro protector. Él nos defiende. Él sale delante de nosotros a calmar el mar o a calmar una turba de gente que te quiera apedrear. Y número 4, con esto termino. Jesús es transformador. Jesús cambia nuestras vidas. Y quiero hablarte de 2 personajes. Uno de ellos es Zaqueo, Lucas capítulo 19. Zaqueo era un tipo rico, cobrador de impuestos. La Biblia nos hace entender que era corrupto y que robaba. Y que como robaba, pues le quedaba plata. Y mientras Jesús iba pasando por el pueblo, Zaqueo sintió ganas de ver a Jesús y dice que se subió a un árbol, a un sicomoro. Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, es necesario que yo vaya a tu casa hoy. Y Zaqueo le recibió, y la gente criticaba a Jesús porque se fue a comer con un pecador. Todo el mundo sabía la clase de ladrón que era Zaqueo, pero Jesús se fue a comer con él, fue a su casa. Le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y Zaqueo se arrepintió de sus pecados y le dijo: Jesús, lo que me he robado lo voy a devolver 4 veces más y voy a ser un hombre honrado de ahora en adelante. Zaqueo era un tipo conocido, era un tipo importante, era un tipo con plata. La gente le tenía miedo porque Zaqueo tenía la autoridad de llevar soldados romanos a que si alguien no pagaba los impuestos, pues entonces le quitaban lo que tenía para pagar el impuesto. Así que la gente lo conocía y le temía, aunque era un hombre pequeño de estatura. Y Jesús se acerca a él y le cambia la vida y le dice: es necesario que seas diferente, es necesario que venga la salvación a tu casa. Y Zaqueo dice: yo quiero cambiar y yo quiero ser diferente. Hay otra historia ahí mismo en Lucas,
Y es la historia del endemoniado gadareno. Este no era rico, este vivía en los sepulcros. Este no tenía una ropa elegante, dice que andaba desnudo con la ropa destruida. Este no era un tipo inteligente, capaz de tener un cargo o un puesto como publicano. Este tipo estaba loco porque estaba lleno de demonios. Pero Jesús se acercó a él y los demonios quisieron hacer de todo y decir: ay, ¿por qué vienes a molestarnos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Pero Jesús los echó fuera. Los mandó a un hato de cerdos que terminaron suicidándose por allá en un abismo. Y el joven dice que recobró su juicio y que su vida fue diferente y que quería seguir a Jesús. Le dijo: déjame, yo me voy contigo en esa barca y te sigo a donde quiera que vaya. Entonces le dijo: no. Cuéntale a todo el mundo esto que acaba de pasar. Háblales a todos. Y la Biblia no nos dice más nada de este joven, pero yo estoy seguro que este joven fue y le dijo a mucha gente que un día había estado en la calle viviendo en los sepulcros, vistiendo con ropas destruidas y andando como loco. Y llegó un hombre llamado Jesús de Nazaret y le cambió la vida. Cualquiera que sea nuestra condición y cualquiera que sea nuestra situación hoy, es necesario que entendamos que Jesús es estas 4 cosas. Y pudiéramos haber hecho una lista de 145 cosas que Jesús es, pero usted entenderá que por motivos de tiempo necesitamos terminar ya. Así que entienda que Jesús es su sanador. Entienda por favor que Jesús es su proveedor. Entienda por favor que Jesús es su protector. Y entienda por favor que en Jesús está el poder para transformar su vida. Sea cual sea nuestra condición ahora, en Dios hay poder para cambiarnos y para marcarnos de una manera diferente. No importa si usted hoy es ladrón, si es mentiroso, si es cascarrabia, si es adúltero, si es lo que quiera que sea, Dios puede cambiarlo. No importa si su enfermedad es una gripa o no importa si su enfermedad es un cáncer terminal. Dios tiene poder para sanarlo. No importa si lo que le faltan son 1,000 pesos para el bus o 17 millones de pesos para pagar una deuda. Dios tiene el poder para proveer. No importa la condición que tengamos, no importa lo que seamos, Dios tiene el poder para cambiarnos y para transformarnos. En Él hay todo poder. Él es el nombre sobre todo nombre. Él es el que fue exaltado hasta lo sumo y puede hacer cualquier cosa con nuestra vida.